Dixo On Chain presenta Aquí se aprende liderazgo, con Gustavo Rojas Ayala. Te da ideas y herramientas para liderar mejor en contextos de presión, cambio e incertidumbre. Te habla con honestidad sobre dilemas, decisiones difíciles, conflictos y crisis que enfrentan líderes reales. Fortalece tu capacidad de liderar con más claridad y conciencia en tu propio contexto. Cada episodio, una conversación honesta con pies firmes. Aquí se aprende liderazgo. Hola, soy Gus y te doy la bienvenida al último episodio de la primera temporada del podcast de Aquí se aprende liderazgo. Se siente raro decirlo, primera temporada. Cuando arrancamos este podcast, el lanzamiento oficial de Aquí se aprende liderazgo había ocurrido solo un par de meses antes. Como muchas de las buenas aventuras en la vida, la creación de este podcast es fruto de la conspiración de ideas de personas cercanas que creyeron en mí y en este proyecto. Y también es fruto del trabajo de un equipo de producción con un talento de primera. A todos ellos quiero extender un especial agradecimiento en el inicio de este último episodio. Cuando grabamos los primeros capítulos, no teníamos claridad total de hacia dónde íbamos a llegar, ni tampoco teníamos un plan editorial perfecto. Pero sí teníamos una intención muy clara: compartir en voz alta las vivencias más transformadoras en las sesiones de trabajo con mis clientes. Con ello, espero inspirar y acompañar a una comunidad cada vez más grande de líderes. 10 episodios después, aquí estamos, tú escuchando y yo grabando. Ambos, espero, un poco más conscientes de lo que significa liderar en estos tiempos. Para este último episodio, quise preparar un cierre que estuviera a la altura. Pensé en varios temas, hice algunas listas, las taché, hice otras listas nuevas. En algún momento incluso dudé y dije, cualquier tema da igual, lo importante es cerrar. Pero hace algunas semanas pasó algo que me devolvió a tierra y entendí que de eso era de lo que quería hablar hoy. Mi hijo menor tiene 5 años. Hace algunas semanas llegó del colegio con fiebre y me buscó por la casa. Se asomó a mi oficina y con su voz cansada de niño enfermo me dijo: «Papá, ¿me haces una sopa de letras?». Como suele ser, yo estaba en la mitad de algo importante, tenía pendientes con mis clientes, propuestas que entregar. Probablemente tenía unos 40 correos sin contestar. Pero cuando tienes un hijo enfermo, todo pasa a segundo plano. Mi primera interpretación de sus palabras fue que tenía hambre y que quería que le cocinara una sopa literal. Pero cuando le pregunté, me di cuenta que no era eso. Lo que él quería era resolver una sopa de letras. Me sentí aliviado, porque mi primer instinto fue buscar el atajo. Hijo, papá te abre la app en el iPad, dame 30 segundos y te resuelvo el problema. Pero él no quería eso. Él quería una sopa de letras en papel. En ese momento yo no tenía ninguna sopa de letras en la casa y tampoco tenía una impresora disponible. Así que me senté con él. Dejé el computador a un lado y empecé a hacerle una sopa de letras a mano. Si conocieras mi caligrafía, entenderías por qué eso fue, de cierta forma, un acto heroico. Tuve que pensar el tamaño de la cuadrícula, escoger palabras adecuadas para él, trazar líneas más o menos rectas, colocar las palabras sin que se cruzaran feo y rellenar los espacios con letras al azar que no formaran palabras involuntarias. En un momento, mi hijo, que se había quedado mirándome, me dijo: «Papá, qué buena te está quedando». Se sentó al lado mío y empezó a hacerme preguntas. ¿Por qué pusiste esa palabra ahí? ¿Cómo decides qué letras poner? Y de pronto, hacerle a mi hijo una sopa de letras dejó de ser
una tarea de un papá apurado por volver rápido al trabajo. Y se convirtió en uno de esos momentos que uno tiene la sensación clara de que va a recordar mucho tiempo. Mientras viví esta escena, tuve uno de esos momentos de eureka. En la versión eficiente de esa escena, yo le hubiera entregado a mi hijo una app. Él se hubiera entretenido y el objetivo hubiera sido cumplido. Habríamos optimizado el tiempo. Yo podría haber respondido 3 de esos 40 correos pendientes. Él habría tenido su sopa de letras instantánea. Pero esa eficiencia habría matado lo más valioso que pasó esa tarde. La conversación, la curiosidad, pasar tiempo juntos. El que mi hijo pudiera ver a su papá improvisar una respuesta a algo que él mismo había pedido. Lo que estaba en juego no era resolver un problema, sino lograr estar presente. Para cerrar esta primera temporada, vamos a hablar de eso, del valor que tiene lograr resistir las influencias, los distractores y las barreras que impiden a muchas personas tener un liderazgo totalmente presente. En esta primera temporada del podcast hemos hablado de muchos temas, del liderazgo autoritario que toca tu puerta, de los planes estratégicos que se vuelven golondrinas en vez de pavos reales, de la flexibilidad cognitiva, de liderar cuando una ciudad enfrenta una guerra del crimen organizado, de por qué no hay nada más duro que equivocarse en lo blando, de la inteligencia artificial, sus oportunidades, sus amenazas, de futuros distópicos y de cómo se toman decisiones difíciles. Si tuviera que elegir un hilo conductor para amarrar esos 10 episodios, creo que sería este. El liderazgo no es un problema técnico, es un problema humano. Y los problemas humanos no pueden resolverse a la velocidad de los cambios que el mundo nos impone hoy. Por eso, para cerrar esta temporada, quiero hablarte de algo que llamo paciencia deliberada. Paciencia deliberada. Y déjame aclararte de entrada qué no es. Paciencia deliberada no es la lentitud por incompetencia. No es procrastinar. No es la pasividad de quien posterga porque no se atreve a actuar. Eso, como te decía en episodios anteriores, hay que saber reconocerlo y pararlo rápido. Paciencia deliberada es elegir conscientemente el ritmo que cada situación necesita. Es saber cuándo apurar y cuándo no. Es entender que algunas cosas, por su propia naturaleza, no toleran la prisa sin romperse. Y como casi todo en este podcast, la paciencia deliberada también se puede mirar con el modelo de liderazgo con pies firmes. Desde P de personas, la paciencia es el material con el que se construye la confianza. La confianza no se decreta con un kickoff, no se acelera con un team building, se cultiva con consistencia, con presencia y con cumplimiento de promesas pequeñas a lo largo del tiempo. Desde la I de influencia. Las alianzas sólidas también necesitan tiempo. Los atajos, en el mundo de la política organizacional, suelen pagarse caro. Cuando llega ese momento crítico en el que necesites que alguien te respalde, vas a haber querido construir relaciones reales, no transaccionales. Desde la E de estructuras. La paciencia deliberada es saber qué procesos pueden acelerarse con tecnología y cuáles necesitan de una maduración y de pasar por manos humanas. No todo se puede hacer rápido, sin que cosas importantes se rompan en el camino. Y desde la S de sentido, las narrativas que de verdad inspiran a una organización no se imponen a través de un comunicado interno. Se construyen y se consolidan con paciencia, poco a poco, repitiendo historias y con coherencia entre el discurso y los actos de los líderes a lo largo del tiempo. Hace poco leí un dato que me dejó pensando.
Microsoft, en colaboración con investigadores de la Universidad de Londres, encontraron que cada interrupción significativa en tu trabajo te hace perder momentáneamente entre 10 y 15 puntos de capacidad cognitiva. De 10 a 15 puntos de capacidad cognitiva. De 10 a 15 puntos. Cal Newport, investigador que ha escrito libros muy buenos sobre productividad, calcula que el cerebro humano necesita entre 15 y 23 minutos de enfoque continuo antes de entrar en estado de flujo. Si hacen la cuenta, estamos frente a algo muy delicado. Muchos de nosotros, en una semana de trabajo normal, nunca entramos en flujo. Vivimos en un estado de productividad perpetuamente interrumpida. Estamos más conectados, con herramientas más rápidas y mejor equipados que nunca. Y al mismo tiempo, nuestra atención se desmorona. Como ya es costumbre, aprovecharé esta tribuna para compartirte algo personal. Seguramente a estas alturas ya sabes que durante varios momentos en la construcción de Aquí se aprende liderazgo, he sido atacado por las dudas, porque no estaba creciendo a la velocidad que uno debería crecer hoy, porque ese post del newsletter no tuvo los resultados que se esperaba, porque ese newsletter todavía no tiene 100,000 suscriptores en LinkedIn, porque todavía no tengo un funnel automatizado que me genere clientes mientras duermo o mientras me voy de vacaciones a las Bahamas. Pero hay otras cosas que sí tengo. Sí tengo sesiones largas, conversando con clientes que me confían sus dilemas más difíciles e importantes. Tengo el privilegio de acompañar a equipos de liderazgo durante gran parte de su año en la misión de desbloquear nuevos niveles de productividad y ayudarlos a resolver retos cada vez más complejos. Tengo tiempos y espacios para escribir entradas de nuestro newsletter y episodios de este podcast que me permiten reflexionar sobre mi práctica y aprender de ella. Tengo una comunidad de clientes, lectores y auditores que crece despacio pero sostenidamente. ¿Es esto aceleración en el sentido moderno de la palabra? No tanto. ¿Es lo que querría un fondo de inversión para apuntarse como socios en esta startup? Definitivamente no. ¿Es lo que me hace sentir que estoy haciendo algo que importa? Absolutamente. Y eso me lleva otra vez a la sopa de letras. Mientras hacía esa cuadrícula, mientras escuchaba las preguntas de mi hijo, cuando vi su rostro alegrarse al descubrir la primera palabra escondida en esa sopa, entendí algo que ningún libro de liderazgo había logrado decirme con esa claridad. El liderazgo no es solo el resultado que produces, es también la experiencia y la sensación que dejas en las personas con las que compartes tu tiempo. Y eso sí o sí requiere atención y presencia. Eso requiere paciencia deliberada. Antes de cerrar, quiero invitarte a algo concreto, tal como hemos hecho en otros episodios. La próxima semana, abre tu calendario y mira con honestidad dónde se está yendo tu tiempo. ¿Está alineada tu agenda con lo que dices que realmente te importa? ¿Estás alineando a la persona que dices querer ser como líder con tus acciones como ser humano? Deliberadamente intenta cambiar algo. No te pido una gran revolución. Te pido una sola cosa, pequeña. Una reunión en la que decidas estar presente de verdad. Sin teléfono, sin la computadora abierta, sin estar pensando en tu siguiente compromiso. Ese pequeño gesto, hecho de manera consistente,
puede cambiar muchas más cosas en tu forma de liderar de lo que tú crees. Ahora sí, déjame cerrar esta primera temporada como se merece. Quiero darte las gracias. Gracias por escuchar. Gracias por darle una oportunidad a un podcast nuevo en un mundo que ya tiene demasiados podcasts. Gracias por aguantar mis silencios, mis pausas, mi forma de hablar a veces medio chilena, a veces medio mexicana. Gracias también por leer el newsletter Círculo de Líderes, por escribirme por LinkedIn y por contarme qué episodio resonó contigo y con tu experiencia. Todo eso, te lo digo con total honestidad, es mi combustible. Es la razón por la cual sigo grabando. Si esta primera temporada te aportó algo, te quiero pedir un favor que para mí es importantísimo. Compártela con alguien más. Con esa amiga que acaba de asumir un rol nuevo y se siente sola. Con ese colega que está atrapado en un dilema y no encuentra cómo salir. Con ese emprendedor que está a punto de tirar la toalla porque siente que va demasiado lento. Cuéntales de este podcast. Recomiéndale el episodio que crees que más le pueda servir. Súmalo a la conversación. Hacer crecer esta comunidad no es solo una cuestión de números, es la condición para poder seguir avanzando y producir nuevas temporadas con las mismas condiciones de honestidad y de profundidad en las que se creó esta. Mientras más personas escuchen, mientras más personas se sumen al círculo de líderes, más viable se volverá a seguir invirtiendo tiempo y cuidado en el contenido que se construye acá. Así que, si quieres una segunda temporada, haznos un gran favor. Invita a otra persona a escuchar la primera. Te espero en LinkedIn, en el newsletter Círculo de Líderes, donde publicamos contenido semana a semana. Te espero en los espacios de comentarios de este podcast y en cualquier lugar donde decidas compartir conmigo tus reflexiones. Y sobre todo te espero en la segunda temporada, que va a llegar con voces nuevas, con nuevos casos y con preguntas que entre todo vamos a responder para volvernos mejores líderes. Recuerda, no necesitas hacerlo todo más rápido, necesitas hacerlo más real, estar presente, necesitas elegir paciencia deliberada en un mundo que te grita a cada rato que aceleres. Porque cuando dentro de muchos años alguien mire hacia atrás y recuerde tu liderazgo, no va a recordar tus números, va a recordar si verdaderamente estuviste allí, si fuiste real y si te importó. Soy Gustavo Rojas Ayala y este fue el episodio 10 y el final de la primera temporada del podcast De Aquí se aprende liderazgo. Gracias por acompañarnos en estos 10 episodios. Nos escuchamos pronto.